El millonario pagó el boleto de una niña de la calle sin dinero. Su vida cambió para siempre. Alejandro Rivera, un hombre que parecía tenerlo todo, caminaba esa fría mañana nublada por las calles saturadas y llenas de caos de la gran ciudad. Su abrigo caro y su paso firme contrastaban con el sonido de las pisadas rápidas y las voces de quienes luchaban por sobrevivir a cada segundo. De repente, en medio del tumulto, una imagen le detuvo en seco. Una niña de apenas 10 años, con ojos enormes y manos temblorosas, agitaba un puñado de monedas mientras miraba desesperada el taquillero del transporte público. No tenía suficiente para su boleto. La ciudad seguía su ruido ensordecedor. Pero para Alejandro el mundo pareció detenerse justo ahí. La niña, con la ropa sucia y rota, sus mejillas hundidas y un nudo en la garganta que apenas podía ocultar, no dejaba de mirar al hombre con una mezcla de esperanza y miedo. Él sacó la tarjeta del bolsillo y sin pensarlo más, se acercó y pagó su pasaje. Algo inexplicable tiró de él hacia ese gesto. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos lanzaban miradas de sorpresa. Otros de desconcierto. ¿Por qué ese millonario tan recluso se metía en un asunto tan pequeño? ¿Será una trampa?, susurraron unos. Debe tener motivos ocultos, dijeron otros. Pero Alejandro sintió algo más profundo. Una opresión en el pecho que hacía años no experimentaba. Ese instante lo arrastró a recuerdos oscuros. Su propia infancia en esa misma ciudad, la indiferencia, el abandono. Una herida antigua que creyó cerrada, pero que ahora sangraba como hace mucho no lo hacía. Mientras Camila, la niña, subía al autobús con su boleto pagado, por primera vez en años se atrevió a soñar con otro mundo, uno donde alguien, aunque sea por un segundo, le tendía la mano y le daba una oportunidad. Su mirada brillaba con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la esperanza. Pero en el corazón de la ciudad, lejos de la mirada de ambos, una sombra oscura se movía con un plan oculto. Un antiguo enemigo de Alejandro, alguien que conocía sus secretos y heridas, empezaba a tejer la red para hundirlo. No solo su fortuna estaba en juego, sino todo lo que había construido tras años de lucha y soledad. La llamada llegó sin aviso. Un número desconocido, una voz que prometía destrucción. Alejandro escuchó las palabras y sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. El peligro era real, inminente. Y él no estaba seguro si podía proteger a la pequeña que ahora sin querer había entrado en su vida. Con el boleto en la mano y una incertidumbre hiriendo su calma, Alejandro comprendió que nada volvería a ser igual. ¿Será ese simple acto la chispa que encienda una transformación inesperada? ¿Podrán un millonario herido y una niña invisible enfrentarse a la monstruosa desigualdad que los rodea? El camino apenas empieza y el peligro acecha justo detrás. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono no dejó de sonar. Alejandro lo apretó contra la oreja, pero no escuchaba con claridad. La voz al otro lado era dura, fría, llena de amenazas que calaban directo en los huesos. El nudo en la garganta se hizo costra. La pierna le temblaba sin control. El frío ya no importaba. En sus manos, el boleto seguía intacto, papelito frágil, con el poder de un puente imposible. Camila, parada a unos metros, miraba con ojos tan abiertos que parecían pedirle que no se fuera. Quería hacerlo, quedarse junto a ella, pero ese llamado era un disparo directo al pasado que creía enterrado. De repente algo estalló en medio de la calle. Un grito desgarrado, un ruido seco. Alejandro giró y vio cómo un hombre caía al suelo, con una pistola en la mano. El caos explotó en segundos. Gente corriendo, carros frenando, voces mezcladas en un coro de miedo. Pero lo que nadie vio, salvo Alejandro, fue la mirada que la niña le lanzó justo antes de que esa bala lo alcanzara a él. No fue miedo ni sorpresa. Era un brillo, una chispa extraña, como si algo dentro de ella despertara.
El dolor en el pecho se volvió insoportable, un fuego negro creciendo, y justo cuando cerró los ojos, la voz del hombre en el teléfono salió en su cabeza, no en su oído. No sabes quién es tu pequeña, ni lo que te va a costar. Alejandro cayó de rodillas, y el boleto cayó de sus dedos temblorosos. La sombra de la figura que disparó se perdió rápido entre la multitud, pero algo cambió para siempre. En el suelo, el frío se convirtió en hielo, congelando su alma. Camila corrió hacia él, pero justo al llegar, un par de agentes de policía bloquearon el paso. «Alejandro, resiste». Pero la voz de la niña se quebró en un suspiro ahogado, como si supiera que esto no era solo un accidente. En la ambulancia, mientras las luces rojas parpadeaban, sin piedad una enfermera apartó la mirada, y justo cuando pensó que perdería el hilo de la realidad, un dato brutal cayó sobre él. La bala llevaba un fragmento de identificación. No era un intento de robo común, era un mensaje directo, y la verdad más oscura golpeó con fuerza. Camila no era solo una niña de la calle, tenía una conexión con el enemigo que Alejandro creía enterrado para siempre. Tal vez esa mirada esperanzada era una mentira, o peor, un recuerdo que ni ella misma podía reconocer. Mientras el corazón de Alejandro se detenía a medias, una foto vieja apareció en su memoria. Un bebé envuelto en mantas raídas, oculto en la casa de su familia destruida. La misma niña, la misma Camila. ¿Y si todo había sido parte de un plan demasiado monstruoso para imaginar? ¿Y si esa niña era la llave para abrir secretos que podían acabar con todo lo que Alejandro había construido? El mundo perdió color. El miedo explotó como un grito sepultado. Y en medio del silencio hiriente, una pregunta lo paralizó. ¿Quién es realmente esa niña? ¿Y qué oscuro secreto guarda que está arrastrando a ambos hacia el abismo? El boleto quedó olvidado en la ambulancia. Alejandro, entre sueños y sangre, solo podía pensar en una cosa. Todo estaba a punto de estallar. Y él tenía que estar listo para un terremoto que iba mucho más allá de él y de la ciudad. Pero ¿cómo salvar a alguien cuando ese alguien podría ser tu peor enemigo? El silencio en la ambulancia era como un puñal. Las luces rojas lanzaban sombras que jugaban en las caras de todos. Alejandro apenas sentía el contacto frío de la camilla bajo él. El dolor explotaba en su pecho, pero su mente iba a mil. Camila, en un rincón, no decía nada. Solo lo miraba con esos ojos que ahora parecían albergar 1000 secretos. De repente, la puerta de la ambulancia se abrió de golpe. 2 hombres entraron rápido, con miradas que quemaban. Uno era un médico, pero el otro no parecía de aquí. Alejandro trató de girar la cabeza y vio que no llevaban buenas intenciones. La tensión cortó el aire. «¡Aléjese!», gritó una voz firme. Era la enfermera, que se puso entre ellos y Camila. Pero en un parpadeo, el hombre desconocido sacó una carpeta y la abrió rápido. Sacó una foto desgastada y la puso en manos de Alejandro. Era una imagen vieja, un bebé envuelto en una manta raída. No hacía falta decir nada más. Era Camila, su propia sangre. ¿Cómo? ¿Por qué nadie le había contado? Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. La verdad le cayó como un ladrillo. El hombre habló con voz baja, pero cortante. Camila es la hija de tu peor enemigo. Él la escondió para protegerla, pero ella sabe cosas. Cosas que pueden destruirte. Alejandro sintió cómo un frío intenso le quemaba las venas. Quiso levantarse, gritar, pero la enfermera lo sujetó firme. Camila, hasta entonces muda, clavó la vista en él. Sus labios temblaron y en un hilo casi ininteligible dijo, «Papá». La palabra explotó en la ambulancia. Alejandro se hundió en el recuerdo. Esa niñez rota, ese abandono que él creía suyo, ahora se desmoronaba en pedazos. La puerta volvió a abrirse. Esta vez, un hombre mayor, con rostro duro y una cicatriz que cruzaba su mejilla, apareció. Todos en la ambulancia se congelaron. Alejandro reconoció esa cara al instante. Era su hermano, desaparecido, Marcelo, el verdadero enemigo que había jurado olvidar. La sombra oscura que lo había obligado a dejar atrás todo lo que amaba. Marcelo avanzó sin vacilar. Se detuvo al lado de Camila y con voz áspera dijo, «Ella es la única que puede salvarnos.
o la que nos va a destruir. Alejandro, no entiendes el juego. Esto es más grande que tú, que ella, que todos nosotros. Camila lo miró. Sus ojos se habían oscurecido, como si una tormenta brutal se agitara en su interior. Alejandro quiso gritar que frenaran, que nada podía ser tan peligroso, pero su cuerpo dolía demasiado, y cada palabra de su hermano le calaba como tinta negra. En ese instante, el celular de la ambulancia vibró con un mensaje urgente. La pantalla mostró una foto que lo paralizó. Camila, en una calle oscura, entregando un paquete a un hombre encapuchado. No era una niña indefensa. Era parte de algo que él no podía controlar. Un grito afuera. La sirena de otro vehículo acercándose. Marcelo miró a Alejandro y con una sonrisa amargada dijo: «Te jugaron. Camila tiene dos caras, y ahora tú estás atrapado con ella». La puerta se cerró de golpe. La ambulancia arrancó a toda velocidad. Pero dentro, la verdad pegaba más fuerte que cualquier bala. ¿Quién es realmente esa niña? ¿Amiga o traidora? ¿Salvación o condena? Y mientras más calles se perdían debajo de ellos, Alejandro solo podía rezar para que el monstruo no los devorara a ambos. Pero algo en su pecho le decía que la pesadilla apenas estaba empezando. La ambulancia seguía su carrera, luces parpadeando como si intentaran salvarlos. Pero el aire adentro estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba a Camila. Sus ojos eran abismos en los que no podía descifrar qué se escondía. Todo ardía dentro de él, el pecho apretado, la cabeza dando vueltas como un torbellino gigante que no dejaba pensar. Marcelo seguía ahí, quieto, con esa mirada fría que parecía perforar cada rincón del lugar. De repente, la radio del vehículo estalló con un grito angustioso. Un mensaje urgente. Había ocurrido algo en uno de los barrios más pobres, un tiroteo brutal donde murió alguien importante. Alejandro intentó concentrarse, pero su cuerpo lo traicionaba. La enfermera le ofreció agua, pero apenas pudo beber un sorbo. Todo sabía a hierro, a miedo. «¿Quién?», preguntó Alejandro, la voz apenas un hilo. Marcelo no respondió, pero su mirada se clavó en Camila, que ahora estaba extrañamente callada, con una expresión que no era ni tristeza ni miedo. Era algo más. Entonces, sin aviso, Camila se levantó de la camilla. El movimiento fue tan rápido y violento que dejó a todos paralizados. Sus dedos temblaban, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural. Alejandro sintió una presión terrible en el pecho. Una ola de frío atravesó su cuerpo. «No es lo que creen», murmuró Camila, con una voz que no parecía la de una niña, sino la de alguien mucho más antiguo, mucho más cansado. Todos la miraron. La tensión explotaba al máximo. Marcelo sonrió de una forma amarga, como si hubiera esperado ese momento. Y entonces la ambulancia frenó de golpe. Una alarma se activó de repente. El hombre al volante se giró alarmado. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Pero esta vez no era un aviso ni un pedido de ayuda. Era un video. Alejandro apoyó la cabeza contra la pared y apenas pudo verlas. Imágenes, Camila, no una niña vulnerable, sino una figura que parecía dominar algo prohibido. Allí, incrustados en la oscuridad, figuraban símbolos, palabras, rituales que ningún niño debería conocer. Su mirada era fría, vacía. «¿Qué diablos es?», la enfermera casi susurró, horrorizada. Marcelo ajustó el tono de voz casi burlón. «Camila no es hija de mi enemigo. Lo siento, Alejandro, pero esa niña eres tú. Es tu sombra, tu oscuridad manifestada. Lo que viste siempre estuvo dentro de ti». El silencio fue tan intenso que todos podían oír sus propios corazones latiendo a mil. Alejandro sintió que le temblaban las manos. El mundo se desmoronaba. Pero no porque ella fuera enemiga, sino porque nunca la había dejado de. «Papá», susurró Alejandro con desesperación. «Eres tú y no eres tú», dijo Marcelo, encogiéndose de hombros con una sonrisa amarga. «Esa niña es la parte tuya que enterraste con tu fortuna, con tu poder, con tus olvidos. Ahora volvió para reclamarte todo, y el precio es mucho más alto de lo que imaginas». Camila se acercó, los ojos llenos de una tristeza imposible. «Papá», repitió, esta vez con toda la fuerza y la verdad que podía contener, «siempre he sido yo».
Siempre he estado aquí, esperando que me escucharas. Un nudo enorme se formó en la garganta de Alejandro. La agonía y la confusión lo envolvieron, pero una extraña chispa de esperanza giraba en su pecho, débil y escurridiza. La ambulancia volvió a moverse, esta vez con menos ruido. Afuera, la ciudad seguía su mar de luces y sombras, pero adentro nada era igual. Y entonces la radio soltó otra voz, más baja, casi un susurro que cortó el silencio como un vidrio roto. El enemigo no es quien crees, y la batalla apenas comienza. El frío volvió más violento. Alejandro apretó los dedos contra el costado, y a pesar de todo, se prometió no soltarse. Pero la pregunta ardía en todos. ¿Qué era realmente Camila? ¿Y cuánto estaban dispuestos a perder para descubrir lo que ocultaba esa verdad que podía romperlos o salvarlos? El boleto seguía en el suelo, olvidado. Quizás era la llave o solo un trágico recordatorio de que nada volvería a ser como antes. El viaje, ahora, era hacia un precipicio del que no sabían si podrían salir con vida. El silencio en la ambulancia pesaba más que las luces rojas que seguían parpadeando sin descanso. Alejandro apenas podía respirar, como si el aire fuera un enemigo invisible clavándole agujas en el pecho. La mirada de Camila no se apartaba de él, pero había algo distinto, algo que helaba hasta los huesos. Marcelo seguía ahí, estático como un espectro que espera el momento justo para devorar. De repente, un estruendo sacudió la ambulancia. Algo chocó violentamente contra la ventana trasera, dejando grietas como arañas de cristal. La enfermera gritó y la puerta se entreabrió con un golpe seco. Una ráfaga de viento frío entró, mezclando voces lejos, demasiado lejanas para entender. Alejandro levantó la vista justo cuando la puerta se abrió del todo y entró una figura inesperada. Una mujer, vestida con un uniforme que nadie reconoció al principio. La cara bajo la capucha era joven, pero sus ojos, esos ojos, cortaban el aire como cuchillos encendidos. Se acercó sin miedo, casi flotando, y en sus manos llevaba un sobre rojo, marcado con un sello que heló la sangre de Alejandro. Esto tenía que llegar, dijo con voz firme, sin miramientos. Es para ti, Alejandro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, abrió el sobre con dedos rápidos. Dentro, una llave diminuta y una carta arrugada que él supo leer con solo un vistazo. Las palabras cortaban limpio. Camila no es lo que aparenta. Ella fue creada, fabricada. Es el experimento que tú olvidaste. Un frío punzante se apoderó de Alejandro. Se le inició un temblor interno, como si algo dentro suyo estuviera explotando. La mujer avanzó y arrojó otro objeto sobre la camilla. Una pequeña caja negra, con símbolos desconocidos que parecían latir con luz propia. Camila no es tu hija, susurró la mujer. Es tu clon, tu sombra hecha carne. Un proyecto secreto que tú mismo ordenaste hace años cuando pensaste que podías jugar con la vida. Pero algo salió mal. Ella escapó y ahora está aquí para cobrar cuentas. La enfermera y Marcelo retrocedieron atónitos. Alejandro sintió que el mundo se volvía ceniza en sus manos. La puerta de la ambulancia tembló con otro golpe más fuerte. Afuera se escuchaban órdenes y disparos. Camila se levantó lentamente. Esa luz extraña en sus ojos se volvió fría como el hielo. Caminó hacia la mujer sin un solo titubeo, y entonces se produjo un choque brutal. ¿Cómo es posible?, gritó Alejandro entre dientes, con un nudo tan fuerte que casi no salía la palabra. ¿Yo? ¿Yo hice esto? Camila no respondía. Solo extendió la mano y tocó en sobre. Luego, la caja negra. Un aire eléctrico pareció atravesar el pequeño espacio, y sus labios se movieron sin emitir sonido. La mujer dio un paso atrás, con ganas de correr, pero su mirada era clara. Esto apenas comienza. De repente, la ambulancia quedó en completa oscuridad. Las luces se apagaron de golpe. Un silencio absoluto, pesado, una calma abrupta y aterradora. Y luego la voz de Camila, profunda, distinta, no la de la niña que Alejandro había conocido. Papá, fue todo un engaño. No soy tu sombra, soy tu creación, y vine a tomar lo que es mío. Un grito desesperado de Alejandro se ahogó en su pecho.
El mundo se volvió un caos de sombras y murmullos en la oscuridad. Marcelo intentó alcanzarla. La enfermera lloraba en un rincón. Pero lo peor no era eso. Era saber que todo en lo que Alejandro creyó era mentira. Camila no era solo una hija con secretos. No era tampoco una amenaza oculta. Era la prueba viviente de que él había cruzado un límite que no debería haberse tocado. Y ahora, la verdadera batalla no era afuera, ni contra enemigos visibles. Era contra la monstruosidad que él mismo había creado. La ambulancia volvió a la luz apenas segundos después, pero Camila ya no estaba. Solo quedaba el boleto, caído en el suelo, constatando lo irremediable. Alejandro sintió un frío infinito mientras una pregunta lo perforaba sin piedad. ¿Quién era él, si alguien como Camila, su propia sombra, podía ser el hijo de su propio pecado? En ese instante, la radio estalló con un mensaje que heló el alma. Códigos rotos. Proyecto iniciado. El experimento se ha liberado. Y en la ciudad que seguía observando implacable, nada volvería a ser igual. El mensaje en la radio retumbó en la ambulancia como un disparo congelado. Códigos rotos. Proyecto iniciado. El experimento se ha liberado. Alejandro apretó los dientes. ¿Qué demonios había creado? ¿Y qué tenía que ver Camila con todo eso? De repente, la camioneta dio un frenazo brutal. Todos se dieron un golpe seco contra las paredes. El conductor gritó algo ininteligible mientras miraba por el espejo retrovisor. Alejandro arqueó las cejas. La puerta trasera, por donde habían entrado la mujer y Marcelo, se abrió de golpe. Una ráfaga helada colapsó el diminuto espacio. Allí, en medio de esa entrada caótica, apareció Camila. No como la niña frágil que él conocía, sino envuelta en una especie de armadura negra, con los ojos ardiendo en un incendio frío. ¡Papá! Su voz quebró el aire, pero ahora sonaba más como una orden que una súplica. Alejandro trató de levantarse, pero un pinchazo en el pecho lo paralizó. Su cuerpo temblaba. El dolor era un puñal que se clavaba cada segundo más profundo. Luchó por enfocar esa mirada que lo atravesaba. Pero en ella ya no había niña. Había una tormenta. Y entonces todo explotó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Camila alzó la mano y de sus dedos brotó una luz intensa, azul y blanca, que iluminó la ambulancia con fuerza sobrenatural. Alejandro sintió que el aire se volvía plomo, que su corazón latía en cámara lenta y que el mundo se deshacía a su alrededor. Marcelo y la enfermera retrocedieron aterrados, pero lo más espantoso no fue la luz. Fue la voz que sacudió todo, una voz que salió de la misma Camila, pero no era suya, era profunda, cavernosa, un eco de algo ancestral. Es hora de que sepas. La verdad, dijo la voz. La verdad que Alejandro ha olvidado, que todos han enterrado. La ambulancia tembló. Las luces parpadearon y la unidad se detuvo abruptamente, como si el tiempo mismo fuera un hilo a punto de romperse. En ese instante, la cabeza de Camila giró 180 grados. Sus ojos se rodearon de sombras líquidas que corrían por sus mejillas sin lágrimas. Alejandro sintió una opresión insoportable en el pecho. ¿Qué está pasando?, gimió, con la voz rota, un nudo en la garganta que casi le impedía respirar. Y entonces la escena cambió. Como si una cámara invisible hubiera hecho zoom hacia adentro, Alejandro se encontró de repente dentro de un cuarto oscuro. No había ambulancia, ni ciudad, ni Marcelo. Solo una mujer muy parecida a Camila, pero mucho más vieja, con una sonrisa amarga y ojos brillantes de locura. «Bienvenido, papá», susurró, mientras la luz azul volvía a surgir de sus manos, ahora junto a un grupo de figuras encapuchadas que rodeaban el cuarto. «Tú creo, yo existo, soy el resultado eterno del experimento de tus equivocaciones». Alejandro sintió que la realidad se fracturaba. Se dio cuenta, con un golpe brutal, que Camila no era solo su clon, ni su sombra, ni su creación. Era la primera de muchas. Una risita escalofriante llenó el cuarto. La mujer se transformó en docenas, multiplicándose en un espejo infinito de rostros idénticos. Cada uno es una versión, un fragmento de ti, del miedo, del odio que jamás enfrentaste. De regreso en la ambulancia, Alejandro abrió los ojos de golpe.
Marcelo estaba a su lado pálido. «Esto no termina aquí», dijo Marcelo con voz quebrada. «Camila no es una sola. No es solo tu hija, ni tu sombra, ni un experimento fallido. Es la puerta de un ejército que tú mismo pusiste en marcha sin saberlo». La enfermera, temblorosa, miró la puerta trasera con miedo. Si ella escapó, no hay vuelta atrás. Vendrán más. Un grito lejano resonó justo afuera, seguido del silencio pesado, del que no sabe si es antes o después de una tormenta. Alejandro lanzó una mirada desesperada a Camila, que estaba en silencio, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos, esos ojos que parecían espejos rotos, le decían que algo terrible estaba por suceder. Una vez más, el boleto yacía en el suelo, sin capacidad de unir un mundo que se desarmaba, mientras un murmullo hundido atravesaba la ambulancia, casi un susurro. No es la hija perfecta, es el principio del fin. Se escurrió entre ellos como arena, y Alejandro supo una cosa con la certeza mortal que aplastaba sus pulmones. La batalla no solo iba por ellos, iba por todo. Pero ¿cómo luchas contra alguien que en realidad eres tú? ¿Y contra qué lucha Camila? Si no sabe quién es. La ambulancia quedó en silencio, pero afuera la ciudad no iba a esperar. ¿Estás listo para lo que viene? Porque la verdadera pesadilla apenas empieza. El silencio en la ambulancia era insoportable, como si el aire se hubiera espesado hasta convertirse en un enemigo invisible. Alejandro apenas respiraba. La opresión en el pecho era un puñal que no dejaba espacio para nada más. Sus ojos se clavaban en Camila, que estaba quieta, tan inmóvil que parecía una estatua rota. Marcelo seguía al lado, con la mirada clavada, pero no había ni piedad ni arrepentimiento en ese rostro. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado entró como una advertencia. El conductor gritó algo, la ambulancia se sacudió y dentro la tensión explotó. Camila apareció de pie, pero ahora no tenía nada de la niña que Alejandro había conocido. Su piel estaba pálida, sus ojos negros como la noche, y alrededor de sus manos brillaba una luz azul, fría, mortal. «Papá», dijo con una voz que cortaba la carne, más como una orden que una súplica. Alejandro quiso levantarse, pero el dolor en el pecho no le permitió ni un movimiento. Su cuerpo temblaba como una hoja al viento. El corazón latía difícil, arrastrado por una corriente invisible. Pero justo cuando parecía que todo se iba a derrumbar, inesperado paralizó la escena. Una voz nueva irrumpió por la radio. Era clara, firme, imposible de ignorar. «Alto en nombre del Estado. Esta ambulancia está en cuarentena después de reportes sobre agentes biológicos no autorizados». La enfermera casi gritó de terror. Marcelo frunció el ceño. Alejandro sintió un frío aún más profundo hundirse en sus huesos. Pero lo peor estaba por llegar. De repente, justo delante de ellos, apareció una unidad especial. Un escuadrón con trajes protectores que se abalanzó sobre la ambulancia. Todo se volvió un caos. Gritos, órdenes, golpes secos. La puerta se abrió violentamente y entraron. Una de las oficiales se acercó a Alejandro con una tableta en mano. Miró la foto, que estaba en el sobre rojo, luego a Camila, y volvió la mirada hacia él, con una mezcla de horror y desconfianza. «Esto no es solo un experimento», dijo, al borde de romperse. «Es la clave de un arma biotecnológica. Camila no es un clon común, es un portador, y ustedes están contaminados». Alejandro sintió un golpe seco, como si alguien le hubiera pegado con un mazo en el pecho. No solo su hija estaba atrapada en un juego terrible, él también. La ambulancia cerró sus puertas y todo quedó sellado. Los agentes comenzaron a preparar el protocolo de cuarentena. Sonidos metálicos acompañaban cada movimiento. Camila los observaba, con esos ojos sin alma, el brillo. A su lado era ahora una amenaza tangible. Marcelo dijo algo, pero su voz parecía blockchain, con evidentes dudas. La mujer oficial los miraba a todos, pero sus ojos no se apartaban de Camila. En ese instante, el celular de Alejandro vibró con un mensaje nuevo. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró un video imposible de ignorar. Era la cámara de seguridad de un laboratorio secreto. En ella, Alejandro, mucho más joven, sin arrugas, sin la sombra de Marcelo, aparecía trabajando junto a una mujer. Todo parecía normal, hasta que la imagen cambió.
La mujer, con una expresión sombría, inyectaba a un cuerpo diminuto, un bebé, un líquido brillante. Luego, el bebé se transforma en Camila, pero su rostro cambia a algo inhumano, una mezcla de angustia y furia. El mensaje era claro y brutal. Crea o destruye. La verdad es solo tuya, Alejandro. Camila no es solo tu sombra. Es tu maldición hecha carne. Un virus que tú mismo diseñaste y que ahora se vuelve contra ti. La ambulancia quedó en silencio absoluto. Alejandro cerró los ojos. Un nudo apretó su garganta hasta casi cortarla. Camila miraba fijamente la pantalla del celular, un rastro de lágrimas oscuras rodando por sus mejillas. Luego, sin aviso, su cuerpo emitió un destello azul intenso que iluminó el interior. La ambulancia vibró, y una voz, no la suya, llenó el espacio con un mensaje. Terrible y claro, esto no termina aquí. Soy el principio del fin. Un grito se escuchó afuera. La puerta de la ambulancia tembló violentamente. Alguien intentaba entrar, una presencia que parecía inevitable. Y en ese instante, Alejandro supo que la batalla no era solo por ellos, ni siquiera por la ciudad. Era por algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, y que él, sin saberlo, había desencadenado una tormenta imposible de detener. El boleto seguía en el suelo, pálido, silencioso. Un pequeño papel, diminuto frente al monstruo que estaba por despertar. La pregunta quedó en el aire, hiriente y cortante. ¿Quién era realmente Camila? ¿Y qué quedaba de Alejandro cuando el enemigo venía de su propio espejo? La ambulancia temblaba como un cuerpo en convulsión. Alejandro apenas podía respirar. El nudo en su garganta era un peso enorme. Lo aplastaba. Camila, con esos ojos negros y brillantes, no paraba de mirarlo. La luz azulizada que salía de sus manos hacía que todo pareciera un sueño oscuro. Marcelo, a su lado, apenas respiraba, como si en cualquier momento el mundo se fuera a desmoronar. De repente, un estruendo sacudió la ambulancia. La puerta trasera se abrió de golpe. Luego, un silencio absurdo, pesado, que hacía doler el pecho. Todos voltearon. Afuera, en la penumbra, apareció un hombre. Alto, con la piel pálida y un rostro que Alejandro no reconoció. Pero algo en él lo congeló. Algo profundo, más allá del miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre entró sin pedir permiso. Caminó directo hacia Camila, que de inmediato tensó su cuerpo. Alejandro quiso gritar, pero el dolor le cerró la boca. Marcelo dio un paso adelante, furioso, pero el hombre levantó una mano, suave, como si detuviera el tiempo. «No hay razón para pelear», dijo con voz baja, una voz que parecía arrastrar un secreto. «Soy su verdadero padre». La frase cayó como un golpe seco. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de fuego y hielo al mismo tiempo. ¿Verdadero padre? Camila bajó las manos. Sus ojos se nublaron por un segundo. Luego, sus labios temblaron y dijo, con una voz rota, «Papá, no es quien crees». El hombre sonrió, una sonrisa llena de tristeza, pero también de poder. Se acercó y sacó una foto arrugada. La mostró a Alejandro. Era una imagen vieja, desgastada, pero clara. Una niña pequeña, con la misma mirada intensa que tenía Camila. Solo que era de otra época, de otro lugar. Ella fue el fruto de un error que cometí antes de que Alejandro siquiera existiera, dijo el hombre. No es un clon, no es una creación. Es mi hija real. Camila es un experimento. Sí, pero yo la creé para protegerla de algo mucho peor. Alejandro nunca debió saberlo. Alejandro se hundió en la silla. El dolor explotó en su pecho, pero no era solo físico. Era el abismo de la traición clavado en sus entrañas. En ese instante, Camila dio un paso adelante y tomó la mano del hombre con una fuerza inesperada. «Papá, por fin regreso a casa», dijo con voz firme. «Pero no es Alejandro quien me necesitará ahora». La ambulancia se quedó en silencio. Marcelo apretó los dientes.
frunciendo el ceño con rabia y confusión. El hombre lento y satisfecho observó a Alejandro. Él nunca supo qué es amar de verdad. Yo sí, y por eso vine, para salvarla y destruirte. El aire se hizo espeso. El mundo comenzó a tambalearse para Alejandro. Había creído controlar todo, pero ahora todas las piezas explotaban en 1000 pedazos. Un ruido brusco volvió a la realidad. Afuera se acercaban gritos, patrullas, luces de alarma. La ambulancia ya no era un refugio, sino un ataúd a punto de cerrarse. Alejandro miró a Camila, a Marcelo, al hombre extraño. Un frío helado le atravesó el corazón. ¿Quién era ella? ¿Quién era el verdadero enemigo? Y entonces, como si el destino quisiera desangrarlo un poco más, el hombre sacó algo más, una pequeña caja negra, parecida a la que Alejandro había visto antes. «Esto no termina aquí», susurró. «Camila es la llave, pero también es la puerta que abrirá esa oscuridad que ustedes dos han ignorado». Los ojos de Camila brillaron con una luz extraña. Alejandro sintió una mezcla de pavor, tristeza y una chispa de algo que no conocía. Miedo. Mucho miedo. Porque en ese instante supo que la batalla había cambiado. No era solo su lucha. Era una guerra que nadie había previsto. La ambulancia tembló de nuevo, y afuera el caos crecía. Pero dentro, una pregunta hiriente lo atravesó como una daga. ¿Y si el verdadero enemigo no estaba afuera? ¿Y si siempre había estado dentro? La puerta empezó a ceder lentamente, un chirrido corto. La silueta del hombre se volvió sombra contra la luz roja que entraba. Y de pronto, todo se oscureció. Un silencio brutal. Un vacío que no prometía nada bueno. Y la última idea que cruzó la mente de Alejandro, antes de perder el conocimiento, fue una sola palabra. Un destino marcado. Papá. El futuro estaba roto, y nadie sabía cómo empezar a recogerlo. La oscuridad estalló en la ambulancia. Algo golpeó tan fuerte que Alejandro sintió un frío agudo clavándose en el pecho, como si el mundo le arrancara el aire de un tirón. La puerta se cerró de golpe, y una voz grave rompió el silencio de golpe. «¡Alto! ¡No se muevan! Está todo contenido». El hombre que había entrado con calma antes cobró un aire intimidante. Su rostro era una máscara implacable. Y, detrás de él, un equipo armado comenzó a asegurar cada rincón del espacio. Alejandro sintió que la presión en el pecho subía hasta la garganta. El caos externo se colaba desde la calle, pero aquí, dentro, todo era tan frío que podía oír cómo sus propios huesos crujían. Marcelo apretó los dientes y susurró algo que nadie escuchó del todo, mientras Camila se quedó quieta, pero sus ojos negros brillaban con una intensidad peligrosa, como si ocultaran un incendio a punto de estallar. Entonces la ambulancia se iluminó con la luz mortecina de un escáner. Un equipo empezó a trabajar rápido, con gestos firmes y sin titubeos. Alejandro miró a Camila y sintió que una parte de su alma se desgarraba en silencio. Su hija no era lo que él había querido creer. ¿Pero qué? Un ruido mecánico y un clic seco hicieron que de repente todo se congelara. La boca que había hablado en la radio volvió a sonar, pero esta vez con una claridad espeluznante. Proyecto rescatado. Sujeto activo inestable. Se declara emergencia máxima. Alejandro quiso levantarse. Quería gritar. Quería saber de dónde venía ese mensaje y qué diablos era el proyecto. De pronto, una pantalla se encendió frente a él, mostrando imágenes borrosas, pero claras para el que sabe mirar. Bebés. Muchos bebés, pero no cualquiera. Bebés con destellos azulados en la piel, ojos extraños, caras que parecían una mezcla de niños y algo más. Y ahí, en el centro, estaba Camila, rodeada de otros que parecían iguales. Su corazón se detuvo. No era una, era muchas. ¿Qué clase de monstruos?, musitó la voz quebrada y pequeña. Entonces, el hombre con la mirada fría se acercó y soltó la bomba más devastadora, con una sonrisa torcida y sin humanidad. La verdad, Alejandro, es que nunca hubo una niña real. Camila nunca fue tu hija. Ella es el primero de muchos clones, replicados para un experimento biotecnológico. Y tú eres el patrón de todo esto, el creador olvidado. El mundo se volvió un pozo negro.
El nudo en la garganta se hizo tan fuerte que Alejandro sintió que iba a vomitar. No, no puede ser. Logró arrastrar como un suspiro roto. Pero sí, y peor aún, los otros están activos, se están esparciendo por la ciudad, por el país. Esto ya no es una historia de familia, papá. Es una amenaza global. Camila, hasta entonces fría y distante, por un momento bajó la mirada, y una lágrima negra rodó por su mejilla como un río de oscuridad. Papá, murmuró de nuevo, pero esta vez sin esa voz temerosa. Sonó más como una sentencia, una advertencia que nadie pudo olvidar. El ruido fuera de la ambulancia se transformó en gritos, sirenas lejanas, órdenes y disparos. La puerta temblaba. Una y otra vez, atrapada en medio de esa batalla. Alejandro intentó enfocarse, pero el dolor en su pecho crecía, como si un torbellino interno quisiera devorarlo. Tenía la sensación de que se estaba perdiendo a sí mismo, deslizándose poco a poco hacia un abismo que no podía controlar. De repente, la radio interrumpió la escena con una voz distinta y más cálida, como un susurro desde la nada. No todos los clones siguen el mismo camino. No todo está perdido. Busca la llave. Allí hallarás la verdad que puede salvarlos. Un destello de esperanza lo atravesó, cortando en pedazos ese muro de terror. Alejandro miró a Camila, quien ahora lo miraba también, pero sus ojos eran una mezcla de una guerra eterna y una sola pregunta que dolía más que cualquier bala. ¿Quién tenía la llave? Y mientras la oscuridad recogía un instante de respiro, afuera la ciudad seguía girando, ajena y cruel. Pero algo terrible se agitaba en el aire, un peligro que no estaba en la calle, sino en lo que Alejandro había creado y olvidado. El boleto en el suelo parecía latir, esperando a que alguien se atreviera a tomarlo de nuevo. El verdadero juego apenas comenzaba. La ambulancia temblaba como si un terremoto le atravesara el cuerpo. Alejandro sentía cómo el aire se le escapaba entre los dedos, un dolor punzante que estallaba en su pecho con cada latido, lento, pesado, irremediable. Camila lo miraba, esos ojos oscuros hundidos en un abismo que ni él podía alcanzar. Sus manos temblaban, un temblor seco, eléctrico, mientras el frío se colaba por cada poro. Marcelo al lado parecía una roca sin vida, pero sus ojos ardían en silencio. «¡No podemos esperar más!», gritó una voz afuera. «La cuarentena es el límite». La ambulancia se sacudió violentamente. La puerta trasera se abrió de par en par y un grupo de agentes blindados irrumpió con una rapidez helicoidal. El espacio se volvió un puñal cerrado. Alejandro buscó a Camila, que había cambiado. Ya no era la niña que ayudó aquella mañana. Ahora era una tormenta concentrada en un cuerpo frágil, una chispa oscura lista para estallar. Marcelo tomó la palabra con tono cortante. «Esto no es solo un experimento. Es una guerra biotecnológica que creaste y que ahora amenaza el mundo entero. Camila es solo el inicio». El nudo en la garganta de Alejandro se apretó hasta casi romperse. El frío se convirtió en incendio interno, en helada angustia que le apretaba el pecho con manos invisibles. Camila bajó la mirada, trajo sus dedos a los labios temblorosos y murmuró «papá». Pero no fue un llamado a la ternura. Fue un aviso de tormenta. Un móvil de emergencia se aproximaba con sirenas desgarradas. Afuera, la ciudad se hundía entre luces frenéticas y un ruido creciente. La ambulancia era un pulso agonizante, un corazón que a punto estaba de detenerse. De pronto, Camila giró la cabeza con un movimiento lento, sobrenatural. Sus ojos se encendieron en un brillo azul helado. De las palmas brotó una energía que iluminó el interior, una ráfaga de luz que quemó las sombras. «Aquí termina el engaño», dijo con voz duplicada, como ecos atrapados en su garganta. «Soy mucho más que un clon, que un error. Soy la verdad que destruye y reconstruye». Alejandro sintió que su cuerpo se rendía, que el peso del mundo le aplastaba hasta enterrarlo. Pero en esa oscuridad, un destello le alcanzó, frágil como un suspiro. La llave. Esa pequeña caja negra. Algo diminuto, vital, la última esperanza. Con manos temblorosas la tomó.
Abrió la tapa. Un fulgor dorado se escapó, y un código empezó a pulsar. Una secuencia imposible que prometía acabar con el virus de su propia creación. Una salvación que solo podía nacer del sacrificio. Marcelo miró al padre y a la hija con un resentimiento que dolía en la piel. No hay vuelta atrás. El futuro se decide ahora, y puede que no haya ganador. En ese instante, fuera, una explosión retumbó como un grito que atravesaba el alma de la ciudad. La ambulancia vibró, pero Alejandro se incorporó milagrosamente. Miró a Camila con ojos cargados de dolor y amor roto. «Tú eres todo lo que queda de mí», susurró, casi un lamento. «Juntos o nada». Camila asintió, una sombra de humanidad abriéndose entre cenizas. Algo breve, una tregua antes del caos definitivo. Marcelo apretó el puño, pero la realidad los dividía. Un silencio quebró la escena. Todos sentían el peso de la batalla futura, y en medio, el boleto. Caído en el suelo, un símbolo diminuto de la oportunidad que nunca se volvió a repetir. La ambulancia arrancó a toda velocidad. Afuera, la ciudad seguía indiferente, aunque ya nada sería igual. Y en ese movimiento desubicado, Alejandro juró que pelearía contra lo que él mismo desató, hasta el último aliento. «Atención, tienes que suscribirte ahora. No permitas que este viaje termine sin que estés dentro de las próximas historias exclusivas que solo acá encontrarás. Destroza el botón de like ahora. Alimenta el algoritmo y mantén viva la chispa de esta comunidad que crece y lucha junto a ti. No esperes ni un segundo más para compartir este final con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Y no olvides, inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y emociones. Solo los verdaderos fans saben que aquí es donde empieza la verdadera conexión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que esta historia resuene más allá de las sombras.